El 5 de noviembre de 2019, un mayor de Carabineros de Chile entró al Liceo 7 Teresa Prat en pleno centro de Santiago. Tenía 26 años de servicio, tenía la capacitación, tenía la certificación y tenía una misión sencilla: sacar de ahí a 13 profesoras que se habían encerrado en las oficinas de dirección y no podían salir. Hizo exactamente eso. Las 13 salieron, todas sin un rasguño. Y entonces, cuando ya no quedaba nadie a quien rescatar, ese mayor se dio la vuelta, cargó una escopeta antidisturbios y disparó. Humberto Tapia Centeno fue acusado de apremios ilegítimos, artículo 150, letra D del Código Penal chileno. No es un delito cualquiera, es un delito que solo puede cometer un agente del Estado. Un particular no puede ser condenado por esto. Se necesita una placa. El juicio se siguió ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Lo que usted va a ver es la lectura del veredicto, con el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos como acusadores. Y lo que hace especial a este video es que el tribunal no se limitó a decir culpable. Se tomó el trabajo de explicar punto por punto exactamente por qué. Durante más de 30 años me senté en el estrado y quiero que entienda algo antes de que empiece el veredicto. La ley no le prohíbe a un policía usar la fuerza, se la entrega, pero se la entrega a medida, graduada, con reglas escritas que él firmó, estudió y certificó. La pregunta que decide un caso como este nunca es si el arma existía, es si en ese segundo exacto algo la justificaba. Escuche cómo el tribunal responde esa pregunta. Durante más de 30 años me senté en el estrado y quiero que entienda algo antes de que empiece el veredicto. La ley no le prohíbe a un policía usar la fuerza. Se la entrega, pero se la entrega a medida, graduada, con reglas escritas que él firmó, estudió y certificó. La pregunta que decide un caso como este nunca es si el arma existía, es si en ese segundo exacto algo la justificaba. Escuche cómo el tribunal responde esa pregunta. Rojas, Claudio Ponce, Angélica Salinas, Judith Díaz, Fabiola Zúñiga, Roberto Enríquez, Erika Salinas, Rosa Aguilar y Denise Berenguela, se pudo acreditar que el día 5 de noviembre de 2019, en el Liceo 7 Teresa Prat, ubicado en calle General Gana 959 de la comuna de Santiago, y dentro del periodo denominado estallido social, que ocurría en el país a contar del día 18 de octubre del mismo año, las alumnas del mencionado establecimiento educacional iniciaron esa mañana una serie de conversaciones tanto con la directora del liceo como con el encargado de convivencia y las directivas de los cursos a fin de determinar las acciones a seguir. Posterior a ello, la señora Berenguela citó una reunión en la sala de profesores con los docentes a fin de informarles los acuerdos a los que habían arribado, momento en que las alumnas comenzaron a movilizarse ya que habían efectuado una asamblea en la cual acordaron la toma del colegio, por lo que estaban trasladando sillas hacia las rejas de este y manifestándose a viva voz, lo que llevó a la directora Berenguela a disponer, sino también con golpes a las puertas, rompimiento de vidrios y lanzamiento de agua, lo que se intentó contener por algunos profesores, lo que si bien no se logró, al menos, ellos mismos señalaron, permitió bajar un poco la intensidad de la manifestación, haciendo énfasis en que no fueron agredidos en ningún momento. Lo que sucedía fuera y dentro de las salas de dirección fue narrado por quienes se encontraban encerradas en dichas dependencias, que dio cuenta del lanzamiento de un objeto contundente que podría tratarse de una piedra. No es menos cierto que hubo un apoderado, Patricio Guerrero Carrasco, que ingresó al liceo a buscar a su hija, junto con carabineros, atravesó el pasillo por donde se efectuaba la evacuación, indicando que solo se lanzaba gravilla, que de dicha supuesta agresión solo resultó lesionado un carabinero, el mayor Silva, con un hematoma en el codo, y que la capitán Malinarix, según sus propios dichos, se encontraba a 2 metros del mayor Tapia, enviando mensajes por WhatsApp, dando cuenta de las operaciones que estaban realizando en ese momento. Mientras se efectuaba el desalojo que, como se dijo, fue por el pasillo que terminaba la... Ponga atención a lo que acaba de decir el tribunal, porque viene de los propios profesores. No fueron agredidos en ningún momento.
Ninguno. Y ahora sume el resto del inventario de esa mañana. Un apoderado que cruzó el mismo pasillo a buscar a su hija declaró que lo único que volaba era gravilla. La única lesión de todo el operativo policial fue la de un mayor, con un hematoma en el codo. Y la capitán, que estaba a 2 metros del acusado, en ese preciso momento estaba mandando mensajes por WhatsApp. Piense en eso un segundo. Si aquello hubiera sido el campo de batalla que después se describió, ¿usted estaría escribiendo mensajes? Guarde ese detalle, porque en un momento el tribunal va a poner un número exacto sobre esta escena. Y ese número lo cambia todo. Pero todos los testigos fueron contestes en que, ya habiendo salido todas las personas que estaban en las oficinas de dirección, sin perjuicio que algunas volvieron a entrar al establecimiento por su propia voluntad, el carabinero que llevaba un arma tipo escopeta antidisturbios se devolvió, cargó su arma y efectuó un disparo orientado hacia el suelo, en un espacio de tierra que se ubica entre el pasillo y el patio donde se encontraban las alumnas. No solo quienes resultaron lesionadas, sino que mucho más, sumado a algunas docentes y paradocentes. Esta acción de disparar la escopeta antidisturbios fue presenciada y percibida no solo por las 2 alumnas heridas, sino que también por los testigos Sofía Román, Claudio Ponce, Angélica Salinas, Fabiola Zúñiga, cerca del acusado al momento de haber efectuado el disparo. Este accionar del acusado Tapia afectó a 2 estudiantes del liceo, las adolescentes Yescari Martínez y Catalina Araneda, provocando en Yescari una lesión en el muslo izquierdo y en Catalina en ambos muslos, lesiones que fueron finalmente atendidas en la posta central según dieron cuenta los DAU y los informes de alta urgencia respectivos incorporados en la audiencia. Ello sin perjuicio de los testimonios de Salvadora Rojas y de Jimena Orellana, quienes vieron las lesiones de las niñas al momento en que las sufrieron e hicieron las gestiones necesarias para que fueran. Ahí está. Óigalo otra vez, porque son 3 verbos y los 3 importan. Se devolvió, cargó su arma y disparó. La evacuación ya había terminado. Las 13 personas ya estaban afuera. Nadie corría peligro. Y él volvió sobre sus pasos, cargó y accionó una escopeta antidisturbios contra un patio donde había alumnas. 2 de ellas quedaron heridas, menores de edad las 2. Y aquí es donde el tribunal deja de hablar de lo que pasó y empieza a hablar de las reglas. Escuche, porque Carabineros tiene un manual para esto, y es sorprendentemente claro. Vencer la resistencia o repeler la amenaza, también estableciendo 5 niveles del uso de la fuerza. En consecuencia de dicha norma, se puede desprender que el uso de una escopeta antimotines, que ha sido señalada como un arma con munición no letal, está indicada en el nivel 4 del uso de la fuerza, o sea, estando también en un nivel 4 de agresividad cuando exista una agresión activa, esto es, cuando el controlado intenta agredir al carabinero para resistir el control o evadirlo y la amenaza no pone en riesgo vidas. También se introdujo como legislación vigente, al momento de los hechos, la Orden General 2635, la cual establece un protocolo para el mantenimiento de la analizada. Se desprende que las manifestaciones ocurridas el día 5 de noviembre de 2019 en el Liceo 7 de Santiago estaba lejos de ser aquella calificada por el ordenamiento como de nivel 4 de agresividad, ya que, como se ha señalado, la integridad física de terceras personas o de los propios carabineros no se vio en peligro, por cuanto el lanzamiento de objetos contundentes hacia ellos no quedó suficientemente acreditado, más si el repliegue de las alumnas hacia el patio cuando ellos hicieron ingreso al establecimiento, los gritos e improperios, sí que solo un grupo de estudiantes intentó acercarse a los funcionarios policiales. 5 niveles. Así funciona el uso de la fuerza en Chile. Y no es una opinión. Está en la circular 1832 y está en la Orden General de Mantenimiento del Orden Público. El nivel 1 es la persona que obedece. El nivel 5 es la agresión potencialmente letal. Y la escopeta antidisturbios que este hombre disparó vive en el nivel 4. Nivel 4 significa agresión activa. Alguien que intenta agredir físicamente al carabinero para resistirse o para escapar. Esa es la puerta que él tenía que cruzar para poder disparar legalmente. Y el tribunal acaba de decir que esa puerta nunca se abrió. La situación estaba lejos de ser nivel 4, porque la integridad física de nadie estuvo en peligro.
Ni siquiera hubo contacto físico entre las alumnas y los policías. Ahora ponga atención al número. Es el dato que convierte esto de una mala decisión en un delito. De los docentes, pero sin llegar siquiera a existir un contacto físico entre las alumnas y estas personas, por lo que nada justificaba en ese momento el uso de una escopeta antidisturbios con munición no letal, ya que el teatro operativo del que tanto se hizo mención no era de aquellos que lo requirieran. Tampoco se hizo ningún tipo de advertencia, ningún llamado a deponer la actitud de las alumnas, las que, como ya se ha señalado, eran pocas en número y estaban replegadas en el patio del colegio. Por otra parte, el arma también fue usada en forma antirreglamentaria, ya que si bien el acusado contaba con la capacitación para ello y la respectiva certificación, hizo caso omiso a la indicación del fabricante como de las instrucciones impartidas y su capacitación de hacer uso de esta a no menos de 25 o 30 metros, ya que de las fotografías incorporadas, del plano educacional del establecimiento educacional, del video incorporado como de lo señalado por los testigos ya individualizados, como por el perito Rodrigo Marcos Quesada, el disparo se efectuó a 7,5 metros de distancia de donde se encontraban las alumnas, lo que provocó que 2 de estas resultaran lesionadas. Y finalmente se acreditó también con los medios de prueba de las alumnas, lo que provocó que 2 de estas resultaran lesionadas. Y finalmente se acreditó también con los medios de prueba aportados por el persecutor que el acusado era un funcionario público al momento de los hechos, esto es un mayor de carabineros, según da cuenta la documental aportada por el Ministerio Público y querellantes. 7,5 metros. El fabricante del arma y su propio entrenamiento dicen lo mismo. Esa escopeta no se dispara a menos de 25 o 30 metros. Él lo hizo a 7,5, menos de 1/3 de la distancia mínima. Y no lo dijo la fiscalía, lo midió un perito, sobre planos y video. Y no fue un error de un novato asustado. El tribunal fue explícito. Contaba con la capacitación y con la certificación respectiva. Sabía la regla, conocía la distancia y disparó igual. Tampoco hizo advertencia, ningún aviso, ningún llamado a deponer la actitud, nada. Eso es lo que separa el accidente del delito. Y por eso el siguiente párrafo del veredicto no habla de heridas, habla de otra cosa. Lo que le permitía discriminar y disponer el actual que correspondía para cada procedimiento y las limitaciones que la misma reglamentación establecía al respecto. Luego, responder con la medida más intensa y ante circunstancias que pudieron provocar un riesgo, inclusive letal para las personas, importa un abuso no solo de su cargo, sino que además de las prerrogativas que la normativa legal e institucional le otorga a los funcionarios policiales. Resulta gravitante, además, que se haya utilizado un armamento antidisturbios al interior de un establecimiento educacional que albergaba solo a niñas. Además, que se haya utilizado un armamento antidisturbios al interior de un establecimiento educacional que albergaba solo a niñas, circunstancias que el acusado obvió, con lo que además se vulneran las especiales garantías que asisten a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo al ordenamiento jurídico. Finalmente se dirá que, más allá de haber sufrido lesiones en su cuerpo las víctimas, lo que determina el ilícito de apremios ilegítimos es que éstas sufrieron un ataque injustificado, desproporcionado e ilegal, vulnerando su dignidad como personas, como seres humanos, por parte de quienes, dado el cargo que ostentan, están obligados a proteger a todos los habitantes de la República, accionar reprochado que claramente constituye el delito de apremios ilegítimos. Escuche bien esa última frase, porque es el corazón de todo el fallo. Lo que convierte esto en apremios ilegítimos no son las heridas en las piernas de 2 adolescentes. Es que sufrieron un ataque injustificado, desproporcionado e ilegal, que vulneró su dignidad como personas, y que lo hizo, en palabras del tribunal, alguien que por el cargo que ostenta está obligado a proteger a todos los habitantes de la República. Ese es el punto exacto donde una placa deja de ser una autoridad y pasa a ser un agravante. Culpable, por unanimidad. Y si el video terminara aquí, esta sería una historia de justicia. Pero faltan 40 minutos de audiencia, y en esos 40 minutos se decide lo único que de verdad importa. Considerando
la especial circunstancia del inciso segundo del artículo 150, letra D, tratándose de adolescentes las víctimas, vamos a mantener la pena solicitada en la acusación, señoría. 5 años de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales y costas de la causa. Bien, que es la misma que está en la acusación. Es la misma que está la acusación, sí, sí. Bien. Vamos a dar entonces la palabra a la Defensoría de la Niñez. Gracias, 541, o que lo que estime procede en derecho conforme a la extensión del mal causado a su señoría. Esas son las dos peticiones que tengo de marco de pena, ¿ya? Si no se me da ninguna de ellas, que se mantengan los 5 años, si no se me da ninguna de ellas, y cómo voy a estar en el borde de los 3 años y 1 día y 5 años, que ese sería el marco en el cual se podría mover el tribunal, voy a pedir entonces 3 años y 1 día a su señoría. Ahora sí, en cualquiera de las hipótesis que el tribunal pueda plantear, desde que me concedan de las dos atenuantes o no me concedan nada, voy a solicitar si se me sustituye la pena. Y se me sustituye la pena, nuevamente me tengo que poner en hipótesis. Si el tribunal me da los 541 días o cualquier pena inferior a 3 años, conforme al artículo 4 de la 18.216, remisión condicional. Si el tribunal no me da ninguna de las dos peticiones y mantenemos la pena en los 5 años, yo voy a pedir que me bajen un poquito la pena, pero como vamos a estar en ese marco, su señoría, voy a pedir 5 años. Eso pidieron el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y los abogados de las víctimas. Los 4, lo mismo. La defensa pidió 541 días, poco más de año y medio, y pidió algo más importante todavía, que la pena fuera sustituida, es decir, que no pisara la cárcel. Y para sostenerlo, el defensor dijo que las lesiones eran leves y que no iban a afectar severamente a las víctimas. Después habló de sus 26 años de servicio, de su hija en tercero básico, de su arraigo familiar y de un deporte que practicaba. Ese último detalle fue un error. Escuche lo que hace el fiscal con él. Es cuando el imputado acepta los hechos de la acusación, tal y cual como vienen formulados. Si bien es cierto, no aplica al caso del juicio oral, pues estamos hablando de un juicio abreviado, lo estoy hablando como un estándar. Y hay algo que me llamó la atención, justamente a propósito de la exposición de los antecedentes que ahora hace el señor defensor, que hubiesen sido muy relevantes, quizás, para abonar las tesis propias de tanto la acusación como posteriormente fue la condena. Que es que el imputado hacía judo, y nos enteramos recién ahora. Y el judo per se es una técnica de reducción sin causar lesiones a quienes atacan. Algo que a mí me llama la atención. No lo quiero hacer entender como un juicio de valor, sino... El judo. La defensa lo trajo a la audiencia como una virtud, como parte del retrato de un buen hombre. Y el fiscal lo levantó del suelo y se lo devolvió convertido en otra cosa. El judo es, por definición, una técnica para reducir a alguien sin causarle lesiones. O sea, este hombre estaba entrenado, específicamente entrenado, en el arte de controlar a una persona sin herirla. Y a 7,5 metros de un grupo de escolares, eligió la escopeta. Y después el fiscal dijo la frase que resume el caso entero. A mí me ha sorprendido, y lo digo desde una experiencia personal, siendo fiscal, que me ha tocado conocer varios de estos casos, la confusión que se genera respecto de las lesiones. Oye, fueron lesiones leves nomás, no es tan grave. Lo que tratamos de exponer nosotros y que de alguna manera al relevar el bien jurídico protegido lo que queremos señalar es que las lesiones es una consecuencia del apremio y de la conducta apremiante. Y aquí nunca debemos olvidar que se ocupó una escopeta en un establecimiento educacional. Nunca. Y que no solamente afectó a las personas que tuvieron la mala suerte de ser impactadas por las postas,
sino que afectó a toda una comunidad escolar. Y eso no puede soslayarse, ni siquiera como extensión del mal causado, ni siquiera pensando que hay unas personas que sufrieron lesiones física y clínicamente menos graves. Y eso, señoría, es algo que a nosotros nos interesa resaltar por sobre todas las cosas. Por lo tanto, señoría, estimamos que, dada esta explicación, El texto de Derecho Penal, parte general, en la página 497, dice que precisamente la colaboración es sustancial cuando no debe limitarse a proporcionar detalles intrascendentes, sino que constituir un aporte efectivo y serio al éxito de la investigación. Y lo menos que podemos exigirle a un funcionario policial que ejecuta un disparo al interior de un recinto educacional es que preste declaración. No constituye ningún aporte sustancial en ese sentido, sino que las circunstancias propias del hecho se obtuvieron a través de otros medios probatorios. En segundo término, magistrada, respecto a la extensión del mal causado, volver a señalar lo que ya señaló la Fiscalía y también la Defensoría de la Niñez. No se trata de un delito en que se juzgan las lesiones puramente físicas, sino que trasciende mucho más a ello. Nunca debemos olvidar que se ocupó una escopeta en un establecimiento educacional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos remató con algo que debería ser obvio. Lo menos que se le puede exigir a un funcionario policial que dispara dentro de un recinto educacional es que después vaya y declare. Eso no es colaborar, eso es el piso. El tribunal fijó la lectura de sentencia para el 3 de enero, 12 días después. Y aquí es donde este caso deja de parecerse a lo que usted cree que va a pasar. Del debate de rigor, de conformidad a lo establecido en el artículo 339, 340 y 343 del Código Procesal Penal, ha resuelto por votación unánime condenar a Humberto Mario Iván Tapia Centeno como autor del delito de apremios ilegítimos del artículo 150, letra D del Código Penal, teniendo presente lo siguiente. La prueba de cargo proporcionada por el Ministerio Público a la que adhirieron los querellantes, consistente en los relatos de Yescari Martínez, Catalina Araneda, Sofía Román. 12 días después, el 3 de enero, el mismo tribunal volvió a reunirse para leer la sentencia. Escuche cuántos años. Entonces vamos a leer los resolutivos del fallo. Déjenme buscar. Ya. En Santiago, a 3 de enero del año 2023 se declara, primero, que se condena a Humberto Mario Iván Tapia Centeno, ya individualizado, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor de un delito de apremios ilegítimos cometido el día 5 de noviembre del año 2019 en perjuicio de Yescari Martínez Caballero y Catalina Aranea Amaya en la comuna de Santiago. 5 años. Exactamente lo que pidieron el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y las víctimas. Los 541 días de la defensa rechazados. Suena a justicia y duró 11 segundos, porque la magistrada siguió leyendo. Escuche el párrafo siguiente. El mismo fallo, la misma audiencia. Segundo, que reuniéndose en favor de sentenciado Tapia Centeno los requisitos previstos en los artículos 14 y 15 bis de la Ley 18.216, se le sustituye el cumplimiento de la pena principal por la de libertad vigilada intensiva por el lapso de 5 años, debiendo presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, que corresponda a su domicilio, dentro del plazo de 5 días contados desde que se encuentre ejecutoria esta sentencia, y cumplir durante el periodo de control con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento, como también con las condiciones establecidas en el artículo 17 de la citada ley, según se señaló en el considerando 17º de esta sentencia. Tercero, que no se condenen costas al sentenciado por considerarse que hubo motivo plausible para el... Se le sustituye el cumplimiento de la pena principal por la de libertad vigilada intensiva. 5 años en el papel, 0 días en la cárcel. Salió caminando del tribunal esa misma mañana. La prensa chilena lo tituló sin rodeos.
cumplirá su pena en libertad. La defensa perdió la discusión sobre cuántos años y ganó la única que de verdad importaba. Pero eso todavía no es el final. 3 meses después, el 10 de abril, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la sentencia. Y no solo la sentencia, anuló el juicio completo. Las semanas de audiencias, los peritajes, la medición de los 7,5 metros, el testimonio de las alumnas, todo borrado. ¿El motivo? No fue que lo encontraran inocente, fue que el fallo estaba mal redactado. La Corte determinó que la sentencia no razonaba qué tipo de dolo exigía el delito, un defecto de escritura, y ordenó un juicio nuevo, desde cero, con jueces que no hubieran intervenido. Y ahora, el detalle que le va a quedar dando vueltas. Días antes de esa anulación, en Chile se promulgó la ley Naín Retamal, que crea una presunción de legítima defensa privilegiada para policías. Los tribunales chilenos ya la han aplicado de forma retroactiva, y el abogado del mayor Tapia declaró que estaban estudiando con detalle si podían invocarla en el nuevo juicio. Busqué el resultado de ese segundo juicio, en la prensa chilena, en el Poder Judicial, en los registros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en los seguimientos de causas del estallido social. No aparece. Hasta donde llega el registro público verificable, hoy este hombre no tiene ninguna condena por lo que usted acaba de ver. La condena existió 12 días como pena de cárcel que nunca se cumplió y 3 meses como sentencia, antes de ser borrada por un problema de redacción. 2 adolescentes recibieron perdigones dentro de su propio liceo. Un tribunal escuchó a 11 testigos, midió la distancia, revisó los reglamentos y dijo, por unanimidad, que fue un ataque injustificado, desproporcionado e ilegal contra su dignidad. Y esa frase hoy jurídicamente no existe. Usted lo vio con sus propios ojos. Usted puede ser el juez de eso, porque una placa es una responsabilidad, no una licencia. Y cuando la tratamos como licencia, los únicos que pagan son aquellos a quienes juzgan. Si hay un caso o un intercambio en un tribunal que quiere que analice, déjelo en los comentarios. Gracias por acompañarme. Y si este es el tipo de análisis que busca, dele me gusta y suscríbase para que sigamos construyendo una audiencia más informada.